hablar acerca de Gedeón y sus 300. Es una historia muy conocida, yo sé que no es así nada nuevo para ustedes, pero pues yo la quise traer porque me motivé hace aproximadamente 2 meses mientras leía la historia con Levi en la Biblia infantil. Estaba muy interesante, yo dije, pero mira qué bien, pues podemos hablar, en mi predicación puedo hablar sobre esto, porque me dejó muy intrigada y muchas cositas por investigar. Y vamos a ver nuestras Biblias, hermanos, vamos a leer mucho, así es que yo les pido que tengan sus Biblias a mano para que me ayuden y abran sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios allí, pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y Él los entregó en manos de Madián durante 7 años. Aquí hay algo muy interesante, porque si ustedes se van un versículo más atrás, en el libro de Jueces 5:31, dice, y el país reposó durante 40 años. O sea, durante 40 años los israelitas, digamos que se comportaron, obedecieron, hicieron lo correcto ante los ojos de Dios, pero de repente el pueblo se le olvidó y volvió a desviarse del camino y volvió a desobedecer a Dios, volvió a hacer dioses, adorar a dioses paganos, a los Baales. Y bueno, entonces básicamente vemos aquí, ellos volvieron a hacer lo malo y Dios los entregó en manos de Madián. Durante 7 años estuvieron ellos oprimidos por los madianitas. Aquí, hermanos, hay algo muy interesante que nosotros podemos destacar. Una de las cosas interesantes a meditar en este primer versículo es que básicamente las grandes tragedias del ser humano comienzan cuando Dios se aparta del ser humano. Una cosa muy diferente, hermanos, es que el ser humano se aparte de Dios, y otra cosa completamente diferente es cuando Dios se aparta del ser humano. Cuando Dios se aparta del ser humano, ustedes pueden pensar, ustedes saben que algo malo va a pasar. Entonces, hermanos, imagínense, por ejemplo, lo que pasó con Nínive, lo que pasó con el diluvio, en el diluvio, y así hay muchos ejemplos en la Biblia en donde Dios, o sea, se separa del hombre porque el hombre está haciendo lo malo, y por más que Dios le hable y le muestra su amor, ¿cuánto tiempo se duró predicando para que el diluvio no se llevara a todos? Y la gente no escuchó, lamentablemente. Y esta gente, los israelitas, teniendo ejemplo de cómo Dios liberó al pueblo, aún así siguió haciendo lo malo. Pero vamos a seguir leyendo. Dice que la mano de Madián prevaleció contra Israel, y por causa de los madianitas, los israelitas se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Cuando nosotros vemos Madián, es lo que se conoce hoy en día como Arabia Saudita, está la parte nórdica de Arabia Saudita. Eso es Madián. Y los madianitas, ellos después de los sirios tenían el ejército más atroz, más cruel que existía, y donde esa gente pasaba, esa gente acababan con todo, esa gente no dejaban nada parado. Es una cosa horrorosa, una cosa horrible. Y por eso la palabra de Dios dice, y por causa de los madianitas, los israelitas se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Estaban huyendo los madianitas, porque cuando Israel tenía algo sembrado, subían contra ellos los madianitas, amalecitas y los orientales. Dice, aquí es algo interesante. O sea, los israelitas, ellos labraban la tierra, ellos trabajaban, ellos la cosechaban y todo lo demás, pero simplemente venían desde que estaba todo, que los madianitas veían que los árboles ya estaban dando sus frutos, que la tierra pues estaba buena, ellos venían como langostas, dice la palabra, y acababan con todo, y a Israel no le dejaban nada. Entonces el pueblo de Israel estaba cansado de esa situación. Pero ¿qué pasó? ¿Fueron ellos mismos que se buscaron esa tragedia, sí o no? Sí se la buscaron, porque dice la palabra claramente que ellos volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Entonces eso pasa, hermanos. Cuando nosotros hacemos lo malo ante los ojos de Dios, no piensen que va a venir algo bueno. Nada bueno va a venir cuando nosotros como seres humanos, o sea, y hablando en este plano espiritual, desobedecemos a Dios. Cuando nosotros hacemos lo malo, básicamente pues tenemos ahí el enemigo acechando. Tenemos ahí un montón de cosas pasando en nuestras vidas y nos preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? Pero no nos damos cuenta que soy yo, Débora, la que está lejos de Dios y no Dios de mí. Soy yo la que no estoy buscando al Señor en oración. Soy yo la que no está obrando, la que no está predicando, la
no está haciendo lo que Dios me ha pedido. Dice allí que acampaban contra ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban comida en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y su ganado. Venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Imagínense, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De ese modo, Israel quedaba muy empobrecido por los madianitas y los israelitas clamaron al Señor. Aquí algo muy interesante. Y yo digo, hermanos, no importa el pecado tan grande que usted haya cometido, o sea, no importa la cosa tan atroz que nosotros hayamos hecho, que nos separe o que Dios diga, mira, yo no te quiero, Débora, que Dios diga, a mí tú no me importas, Débora, porque no es así. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Él le mostró al pueblo de Israel que Él estaba con el pueblo de Israel siempre, que ellos cruzaron el Mar Rojo en seco, que Dios estuvo allí en una columna, ¿verdad?, de fuego, estuvo acompañándolo en todo momento. Ellos habían vivido todas esas maravillas de parte de Dios y aún así se habían olvidado de Dios. Ellos saben que Dios lo libró de quién, de mano de los egipcios, ¿verdad? Lo libró de Faraón y aún así seguían haciendo lo malo. Pero aún así ellos clamaron a Dios. ¿Ustedes saben qué Dios hizo? ¿Por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive? A ver, ¿por qué Jonás no quería ir a predicar? Porque Jonás sabía que si el pueblo pedía perdón, ¿qué pasaría? Dios lo iba a perdonar. Y él dijo, ¿para qué, Señor? Si al final yo sé que si ellos te piden perdón, por más cosas malas que ellos hayan hecho, tú lo vas a perdonar. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de misericordia. Es algo que yo como ser humano nunca lo voy a entender, el gran amor que Dios tiene hacia nosotros como seres humanos, hacia su creación que somos nosotros. Yo nunca lo voy a comprender, pero es algo que a mí no me compete. O sea, indagar a Dios, preguntar, porque vamos a ver lo que hizo este hombre. Yo digo, cuando yo estaba leyendo esta historia, yo dije, caramba, pero en mis tiempos de niña a mí me hubieran dado, o sea, con la boca, me hubieran partido los dientes, de verdad. Sí, como Gedeón le reclamó a este hombre. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. En el 7 estoy. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a un profeta a Israel que les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, yo os saqué de Egipto, de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de todos los que os afligieron, a quienes eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios, no adoréis a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis y no habéis obedecido. O sea, Dios fue muy claro con sus instrucciones. Dios fue bastante claro y aún así el pueblo no obedeció. Sigue diciendo, aquí hay algo muy interesante y surge un encuentro entre el ángel del Señor y Gedeón. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Dice, cuando el ángel del Señor se le apareció, le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y ¿qué cosa? Y valiente. Y esto es para meditar, Vamos a ver las siguientes Josías. La siguiente, y luego vamos a esa. ¿Quién era Gedeón? Gedeón era hijo de Joás, de la tribu de Manasés. La rama a la cual pertenecía esta familia no desempeñaba ningún cargo destacado, pero la casa de Joás se distinguía por su valor y su integridad. Se dice de sus valientes hijos, cada uno semejaba a los hijos de un rey. Cayeron todos víctimas de las luchas contra los madianitas, menos uno cuyo nombre llegó a ser temido por los invasores. A Gedeón llamó, pues el Señor, para libertar a su pueblo. Gedeón era el menor, Gedeón no era importante en lo absoluto. Hermanos, a Dios no le importa lo que usted sea ahora, Dios ve más allá. Dios vio el potencial que tenía Gedeón y así Dios ve el potencial de Julieta, de Carmen, de Isabel, de Jocelyn. Dios ve el potencial que tenemos en él. A Dios no le interesa que usted ahora sea una persona que es un pobre, que es enfermo, que qué sé yo, que se está quejando de la vida. Si usted va a Dios, si usted quiere servir a Dios, el Señor lo va a utilizar. Porque Dios no nos ve como nos ve el mundo. Dios no nos ve como nos ven nuestros padres. A mí a veces me da mucha pena, hermanos, porque hay padres que nunca están contentos con lo que hacen sus hijos. Hay hijos que dan todo. Y los papás nunca les parece eso bien. Y viceversa también, hay hijos que nunca están contentos con los padres.
y no debe ser así. Entonces Dios nos mira con ojos de amor. Miren aquí como Dios miró a Gedeón. Le dijo, varón esforzado y valiente. Y este hombre no era ningún valiente. Este hombre, ¿qué le estaba haciendo cuando él se encontró? Vamos a ver qué le estaba haciendo. Vamos a ver. Dice, y Gedeón respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo esto? ¿Dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó el Señor de Egipto, ahora Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Imagínense qué fresco, ¿no? Imagínense qué atrevido este hombre. Venir a cuestionar a Dios, al dador de la vida, al que lo hizo todo, al que los libertó, al que los sacó de Egipto y de todo lo demás. Y yo supongo que en la Biblia nosotros vemos que siempre los padres le cuentan a los hijos de todo, porque él sabía de lo que Dios lo había liberado al pueblo, o sea que él recibió instrucción, que él fue educado y conocía, y aún así se atrevió a cuestionar a Dios. A Dios no se le cuestiona. Pero algo muy interesante es que cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, Gedeón lo que estaba haciendo era sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Imagínense, eso fue lo que aprendió Gedeón. Gedeón aprendió, cogía algo, iba corriendo y lo escondía. O estaba ahí moviendo el trigo y que así de una vez para esconderlo, para que los madianitas no vengan y le quiten lo poquito de comida que tienen. Eso fue lo que aprendió Gedeón. Y aún así, ¿qué le dijo Dios? Varón esforzado y valiente, por medio de ti yo voy a liberar a este pueblo. Muy interesante, hermanos, lo que nos dice la palabra. Dice en el versículo 14 de Jueces 6, el Señor lo miró y le dijo, ven con tu fortaleza y salva a Israel de mano de los madianitas. ¿No soy yo quien te envía? ¿No soy yo quien te envía? Entonces Gedeón respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? Mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Y Dios le contestó, el Señor le dijo, de cierto yo estaré contigo, y vencerás a los madianitas como a un solo hombre. Hermanos, no importa que usted se sienta a veces incapacitado, que usted sea un don nadie, que usted de verdad piense que es la última cosita del mundo. No, Dios no te ve así. Dios te ve con ojos de amor. Dios ve en ti el máximo potencial, lo que tú puedes llegar a ser en Él si tú le obedeces, si tú le confías a Dios, si tú le crees a Dios. Dios hará de ti un gran hombre, una gran mujer, un gran niño, un gran joven. Así es que confiemos en Dios. Vamos a la anterior. La anterior es le hice aquí un pequeño resumen de lo que había pasado para que ustedes puedan entender por qué el conflicto, por qué también los israelitas pues estaban así y por qué Dios también actuó de esa forma. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y los llevó por el desierto como a un rebaño. Lo enojaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda que habitó entre los hombres, entregó a cautiverio su poderío, su gloria en manos del enemigo. Eso fue el mismo Dios quien entregó a Israel en manos de Madián durante 7 años. Dice, no obstante, Dios no abandonó por completo a su pueblo. Siempre hubo un remanente que permanecía fiel a Jehová. Y de vez en cuando el Señor suscitaba a hombres fieles y valientes para que destruyeran la idolatría y libraran a los israelitas de sus enemigos. Pero cuando el libertador moría y el pueblo quedaba libre de su autoridad, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Volvían gradualmente a sus ídolos y así esta historia de apostasía, castigo, de confesión y liberación se repitió una y otra vez. El pueblo no entiende, hermanos, y a veces así somos nosotros de tercos. A veces hagan una retroalimentación de cómo era su vida antes de Jesús. ¿Cómo éramos nosotros antes de Jesús? ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Qué cosas? Yo pensaba que yo estaba bien, que yo hacía las cosas correctas, pero una vez yo conocí al Señor, ¿qué cosa? Mi vida cambió. Entonces, yo haría lo malo si yo vuelvo a ese estilo de vida que yo tenía antes, sabiendo que eso no le agrada al Señor. Es simple, hermanos, y eso era lo que ellos hacían. Ellos sabían que a Dios no le gustaba que ellos adoraran otros ídolos. ¿Por qué tenían que adorar a otros dioses?
porque si esos dioses no servían, no hacían nada, no le podían ayudar, no lo podían liberar. Ellos vieron las maravillas que Dios hizo con ellos. Hay algo interesante que me gustaría que alguien me ayude a leer en Jueces capítulo 6, del 25 en adelante. ¿Quién me puede ayudar a leer allí y saber si lo tienes a mano? Aconteció que esa misma noche le dijo Jehová: toma un toro delante de tu padre, el segundo toro, el de 7 años, y derriba el altar de Baal que tiene tu padre. Corta también la imagen de acera que se halla junto a él, y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Toma después aquel segundo toro y sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de entre sus siervos e hizo como Jehová le dijo, pero temiendo hacerlo de día a causa de la familia de su padre y de los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, el altar de Baal estaba derribado y había sido cortada la imagen de acera que se hallaba junto a él. Y ofreció aquel toro segundo en holocausto sobre el altar edificado. Y unos a otros se preguntaban, ¿quién ha hecho esto? Buscando, y le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que se hallaba junto a él. Hasta ahí, hasta ahí. Muchísimas gracias, Isabel. Muy interesante, aquí vemos la primera instrucción que Dios le dio a Gedeón, y es de destruir el altar de su padre, destruir a Baal. Por eso a Gedeón le pusieron Jerobaal, porque significa el que contiende contra el que derribó su altar. Joás, el papá de Gedeón, pues fue un hombre sabio. ¿Por qué? Porque las personas en ese momento, pues cuando se dieron cuenta, él fue de madrugada, destruyó el altar de Baal, y a la mañana siguiente, pues cuando se dieron cuenta de que estaba destruido, ¿qué hicieron las personas? Preguntando, estaban incómodas, ¿quién había hecho esto? Entonces cuando se dieron cuenta que fue Gedeón, el padre le dijo, bueno, pues si su Dios es un Dios, ¿verdad?, que pelea, pues que pelee ese Dios, que pelee Baal contra Gedeón. Entonces imagínense ustedes, ¿peleó, lo venció? No, ¿por qué? Porque no pueden hacer nada, porque un Dios de piedra, de palo, de lo que sea, no puede hacer nada frente a un Dios viviente como el nuestro. Muy interesante. Esta fue la primera cosa que hizo Gedeón. Vamos a ver la otra. Por favor, aquí. Hay algo interesante, y es que Gedeón le pide a Dios una prueba. Podríamos decir que Gedeón es la segunda prueba que le pide Gedeón a Dios, porque la primera prueba no lo leímos porque si no va a ser muy agotador, pero Dios le dijo, si es verdad que tú vienes, o sea, que tú vas a estar conmigo, me vas a librar, quédate aquí en lo que yo preparo un cabrito y todo lo demás. Esa fue la primera prueba, quédate, si tú estás conmigo, quédate para yo saber, para yo estar seguro de que verdaderamente tú estarás conmigo y que por mi mano yo voy a librar a Israel. La segunda prueba es la prueba del vellón. El vellón es una especie de lana, de esa que se le quitan a las ovejas. Aquí ustedes, yo les puse una imagen, aquí pueden ver más o menos. Entonces dice la palabra en Jueces 6:36 en adelante. Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, yo pondré un vellón de lana en la era. Si únicamente el vellón se cubre de rocío y el suelo queda seco, entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió. Cuando Gedeón se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un vaso lleno de agua. Pero esto no fue suficiente para Gedeón. Él volvió nuevamente a pedirle a Dios otra prueba. Y la prueba era invertida esta vez. Ahora Gedeón no quería que ese vellón estuviera mojado, porque la lógica de él decía, ok, pues a lo mejor el rocío, o sea, la tierra, estaba mojada y quizás por eso pues también todavía seguía mojado el vellón. Ahora voy a pedirle a Dios lo siguiente, y es que el vellón esté completamente seco y la tierra estuviera llena con el rocío. O sea, era algo como medio ilógico que el vellón, ustedes saben que esto absorbe la humedad, y que esto esté seco en la mañanita temprano,
pero fue así, hermanos. Fue así, Dios cumplió y ahora le tocaba a Gedeón hacer la parte de Dios. Dice, y aquella noche Dios lo hizo así. En todo el suelo hubo rocío y el vellón quedó seco. Un Dios maravilloso, un Dios que sí hace milagros de verdad. Aquí vamos, hermanos, al capítulo 7. Muy interesante también. Aquí nos vamos a concentrar un poquito más. Gedeón y los 300 valientes. Dice que Jeroboam, es decir, Gedeón y todo el pueblo que estaba con él, se levantaron de mañana y acamparon junto a la fuente de Aron. El campamento de los madianitas quedó al norte. Dice, el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí y diga, mi mano me ha salvado. Dios conocía a los hierros de su camión, como decimos en buen dominicano, conozco los hierros de mi camión. Dios conocía a su pueblo, Dios sabía que si él permitía que esos 32,000 hombres que tenía Gedeón, en comparación con los 135,000 hombres del ejército de Madián, o sea, imagínense, es ilógico, hermanos. Pero cuando yo pienso, o sea, la lógica de Dios es ilógica para mí. Lo que Dios ve posible, el ser humano lo ve imposible, pero no era así. Y aún así Dios le dijo, es demasiada gente, tenemos que hacer algo, porque vamos a ver. Y hubieron 2 podas aquí, hubieron 2 podas. Dice, pregonad en oídos del pueblo, el que teme y tiemble, madruguen y vuélvanse. Así se volvieron 22,000 y quedaron 10,000. Y el Señor volvió a decir a Gedeón, aún es mucho el pueblo, imagínense ustedes, 10,000, aún es mucho, frente a 135,000. Yo diría, es una locura. O sea, es una misión suicida. ¿Quién se va a enfrentar 10,000 hombres frente a 135,000? O sea, le va a tocar de cuánto, los que son buenos en matemáticas, 14, 15 a cada hombre, no sé. Pero son muchos, Dice, aún es mucho el pueblo, llévalos a tomar agua, y allí los probaré. De quien yo diga, vaya, esté contigo, irá contigo. Y de quien te diga, este no vaya contigo, ese no irá. Entonces llevó al pueblo a tomar agua, y el Señor dijo a Gedeón, el que bebe el agua con su lengua como lame el perro, sepáralo del que se arrodilla para beber. Aquí está muy interesante. Es básicamente, o sea, algunos hicieron esto, y otros tomaron el agua y se la llevaron a la boca y hicieron esto. La primera poda fueron de aquellos hombres que tenían miedo. ¿Ustedes creen que Gedeón no tenía miedo? Tenía miedo, hermanos, pero una cosa es tener miedo y actuar. Una cosa es tener miedo y obedecer a Dios. Y otra muy diferente es tener miedo y quedarse paralizado como un inútil o irse como se fueron todas esas personas, Es muy diferente, esa fue la primera poda. Dios preguntó a los que tengan miedo, váyanse. Imagínense, ellos pudieron haber dicho, no, yo tengo miedo, pero yo voy a seguir porque yo quiero que mi pueblo salga adelante, pero no lo hicieron. Y lo segundo, imagínense ustedes frente a un ejército de tanta gente, ¿cómo va a ser que por el descuido, porque ellos prácticamente, o sea, se arrodillaron, y yo supongo que Gedeón estaba feliz porque se arrodillaron a ver 9,700 hombres se postraron a tomar el agua de esa forma y solamente 300 hicieron esto. Esos 300 estaban atentos. Si venía alguien por algún lugar, ellos lo iban a ver, pero los que estaban así, imagínense, ¿qué podían ver agachados ahí? No podían ver nada. Entonces, por el descuido, esa fue la segunda poda. Se van también los descuidados. A Dios no les gusta, hermanos, las personas descuidadas. A Dios no les gusta los que descuidan la misión, lo que Él les ha mandado. A Dios les gusta personas que estén ahí atentas. Que si viene una visita a la iglesia, usted los reciba con amor, usted esté atenta. ¿Qué necesita esta visita? Que si viene un hermano que necesite algo, usted esté atento a ese hermano. Que si cualquiera de nosotros se enferma, nosotros oremos por ese hermano. Que seamos una familia, que estemos atentos. Dios quiere que nosotros estemos ahí para Él y también para los que nos necesitan. Entonces pregúntese, ¿estoy yo haciendo lo que Dios quiere? ¿Estoy yo atendiendo? ¿Estoy yo obedeciendo la misión que Dios me ha encomendado? ¿Estoy yo evangelizando? A veces es muy triste, hermanos, porque no estamos atentos. A veces nos descuidamos.
Y con descuidarnos, miren, segunditos, el enemigo puede entrar ahí y barrer todo lo bueno que hayamos hecho. Entonces, esta es la lección de aquí, que yo me quedo, que aunque yo tenga miedo, porque yo soy muy miedosa, yo tengo miedo de algunas cosas, pero aunque tenga miedo, hazlo, pero hazlo con miedo. Eso es lo importante. Tengo miedo, pero me voy. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios que está conmigo y que en algún momento Él me va a quitar el miedo. ¿Verdad? Estoy descuidada. Bueno, pido a Dios que me ayude a concentrarme, a ser una mejor persona, a ser diferente, a estar atenta, que abra mis sentidos. Eso es muy importante. Sigue diciendo, hermanos, la palabra. Y los que lamieron el agua llevándolas con la mano a la boca fueron 300 hombres. El resto del pueblo dobló sus rodillas para beber. Yo me imagino que si Dios hubiera dicho a Gedeón, mira, tú tienes que poner el pueblo así, de esta forma, así. O sea, si Gedeón hubiera sabido cuál era la lógica de Dios, qué era lo que Dios quería, él hubiera estado ahí toda la noche diciéndole, arrodíllate, o ponte así, no te arrodilles, sino quédate así de esta forma, a todos hubiera estado. Pero Dios no le dijo a Gedeón exactamente, Dios le dijo algo y él obedeció. Entonces, allí podemos ver, yo imagino la decepción que tenía Gedeón cuando Dios dijo lo que sigue. Dice, entonces el Señor dijo a Gedeón, con esos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tu mano. Los demás vuelva cada uno a su lugar. Y Gedeón envió a los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a esos 300 hombres que quedaron con la provisión del pueblo, y con sus trompetas el campamento de Madián estaba pues abajo en el valle. Imagínense, hermanos, o sea, ahora todavía más difícil se la ponen a Gedeón, porque de él tener 32,000 soldados, luego de esos 22,000 se fueron porque tenían miedo, y luego 10,000, de esos luego 9,700 se fueron por descuidados. Solamente le quedaron 300 que sí, o sea, obedecieron, que sí sabían que ellos eran soldados y que tenían que estar ahí al pie del cañón. Yo le voy a pedir a otra persona que por favor me ayude a leer en Jueces 7, del 9, por favor, hasta el 15. ¿Alguien que me lo pueda leer rapidito? Y vamos a ver allí. Ustedes van a ver, aquí dice la palabra que Gedeón sí tenía miedo aquí. Vamos a ver. ¿Alguien que me ayude a leer? Luisa, ¿sí? 9 al 15. Sí. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Amén. Gracias, hasta ahí, hasta el 15. Muchas gracias. Hermanos, ahí vemos algo muy interesante en lo que leyó Luisa. Ahí vemos que Dios le estaba confirmando una vez más a Gedeón de que él ganará la victoria, de que se vaya, de que aunque tenga miedo, le dijo, si tú tienes miedo, pues ve con tu siervo Fura y ve, o sea, Dios puso inclusive a uno, digamos hoy en día, diríamos un impío, un incrédulo a profetizar, porque eran los madianitas, él estaba en el terreno del enemigo, pero los enemigos no sabían que Gedeón estaba ahí escuchando con Fura, pero Dios una vez más para darle seguridad, cuántas pruebas, cuántas cosas Dios fueron a ver, la del vellón, esta fue la del cabrito que le ofreció, la del vellón 2 veces 4.
Imagínense, o sea, nosotros también podemos pedir a Dios, pero tratemos de no enojarnos. Podemos también, ¿verdad?, pedir la confirmación, Señor, tú estás conmigo, tú quieres que yo haga esto, y nosotros podemos hacer eso hoy en día por medio de la oración. Si usted no sabe si algo es correcto o incorrecto, si Dios lo está mandando a que vaya a tal lugar, ore a Dios, y Dios le va a decir si eso es lo correcto o no. Así que muy, muy interesante lo que nos dice la palabra de Dios acá. Dice, hermanos, en el 16 en adelante, vamos a leer en Jueces, un momentito, Jueces 7 del 16 en adelante. Gedeón dividió los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a cada uno una trompeta y un cántaro vacío con una tea encendida dentro del cántaro. Vamos a ver, Josías, por favor. Miren acá. ¿Con qué pelearon Gedeón y sus 300 hombres? Pelearon con una trompeta, pelearon con un cántaro, y eso es lo que se le llama tea, que es básicamente como un fuego, no sé cómo se llama, ¿cómo ustedes le llamarían a esto? Una antorcha, exactamente. Entonces pelearon con trompeta, con el cántaro, y pelearon con una antorcha. Ellos no tenían armas. Imagínense, frente a 135,000 hombres. Y yo diría, o sea, de nuevo, si Gedeón, imagínense ustedes que Gedeón se hubiera puesto a estar pidiéndole a Dios, Señor, pero no tenemos alma, Señor, pero ¿con qué yo voy a ir a luchar, Señor? Pero es que yo no tengo. O sea, no se quede de brazos cruzados. Si Dios le da una tambora, si Dios le da un caldero, váyase con lo que Dios le da, pero haga la obra, hermanos. Esta frase que le voy a decir no es mía, pero es de un pastor muy popular dominicano que yo particularmente le tengo mucho cariño. Y este pastor dice que nosotros, hermanos, no podemos ser turistas ni gerentes de banco en nuestras iglesias. Y hay demasiados turistas en las iglesias. Esto va para los miembros de iglesia y me perdonan si se ofenden. No podemos ser turistas, venir cada sábado un turista. Una persona viene cada sábado, se sienta, ocupa un banco, escucha el mensaje y se va. Y no le importa si hay que predicar, si hay que salir a hacer la obra, si la iglesia necesita que se limpie, si hay que visitar a un hermano enfermo, si hay que hacer una llamada, si se le pidió un favor nunca puede, si hay que hacer algo esa persona siempre está ocupada. Señores, no, Dios está cansado de los turistas y de los gerentes de banco que se creen dueños de banco, que vienen ahí ya y se sientan y no hacen nada. Y me perdonan, con esto no los quiero ofender, pero es la verdad. A veces hasta yo lo he hecho. A veces hasta yo, sí, yo me incluyo, porque yo también soy turista. Muchas veces vengo, alguien del programa y lo que sea, yo aquí muy a gusto, disfrutando de todo sin yo hacer ningún esfuerzo. Y está bien que un sábado no me toque hacer nada, pero involúcrate en la causa de Dios. Alemania es muy grande, tiene más de 83 millones de habitantes. Hay muchísimos hispanohablantes. Aquí en Alemania deberían haber muchas iglesias hispanas adventistas. Sí. Muchas, pero ustedes saben por qué no hay. Porque no estamos haciendo nada. Porque yo no estoy haciendo nada, porque yo no estoy predicando. Porque yo no estoy haciendo la obra, lo que Dios me mandó a hacer. Por eso no hay más iglesias. Esta iglesia debería estar llena, completa, hasta el tope. Pero yo necesito hacer mi obra. Y no solamente yo, Débora, o sea, Dios nos encomendó a todos la misión, ¿verdad? De ir y que cosa, predicar su evangelio a todo el mundo, a toda tribu, a toda nación, a toda lengua. Ir y prediquemos el evangelio. Los niños pueden predicar, los jóvenes pueden predicar, los adultos, los ancianitos, todos podemos predicar, podemos buscar la forma de cómo nosotros, si hay alguien enfermo, voy y le llevo algo a los niños, por ejemplo, Dios te ama, Dios te cuida, oramos por esa persona, pero hacer algo, hermano, despertemos de este letargo espiritual en el que estamos. Imagínense ustedes, Gedeón pudo, o sea, obviamente Dios estaba con él, la mano de Dios estaba con él, pero simplemente con una trompeta, que es símbolo de valentía, el cántaro es símbolo de quebrantamiento y estaba con la antorcha, simplemente con esto. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra. Algo muy interesante dice la palabra allí. Dice, y les dijo, miradme a mí y haced como yo haga. Cuando yo llegue al extremo del campamento, como yo haga, haced vosotros. Yo y los que están conmigo tocaremos la trompeta, y vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por el Señor y por Gedeón.
Llegó pues Gedeón con los 100 hombres que iban con él, al extremo del campamento, al comienzo de la cuarta y de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Dice que, y permanecieron firmes cada uno en su lugar alrededor del campamento madianita. Y todo el campamento se alborotó y huyeron gritando. Mientras los 300 hombres seguían tocando las trompetas, el Señor puso la espada de cada uno contra la de su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bersita y hasta el límite de Abel, Meola en Tabat. Hermanos, algo muy interesante. ¿Tuvo Gedeón y los 300 que hacer algo? ¿Qué dice la palabra? A ver si me siguen. ¿Tuvieron ellos que hacer algo? ¿Tuvieron ellos que hacer algo o no hicieron nada? Vamos a volver a leer. Carmen, tú puedes leer porque parece que no sé si me están captando, si me siguen. Tú puedes leer el 21 y el 22 porque es importante, hermanos. Es importante que tengamos esto en cuenta. A veces, hermanos, Dios nos utiliza. Dios quiere que nosotros hagamos algo. Dios quiere que nosotros salgamos a predicar. Pero la labor no la voy a hacer yo, la va a hacer Dios y su Santo Espíritu. O sea, de mí no está yo salgo y predico, pero es Dios, el Espíritu Santo, quien ya dirige, ¿verdad? Quien siembra esa semilla y quien la hace germinar. Solamente Dios me dijo, ve y predica, o sea, ve y a la obra. Ya no está de mí. Yo, por ejemplo, yo quiero mucho a Luisa, es mi hermana. Pero yo no voy a estar con Luisa cada rato. No, yo le presenté la palabra y el Espíritu Santo Dios va a obrar con ella y la va a hacer germinar, pero usted tiene que hacer su parte. ¿Me entienden? Usted no puede estar ahí, ay Señor, pero que Luisa no se quiere bautizar, ay Señor, pero que Luisa está ahí, Señor. No, a usted no le importa. Le dijo Dios que eso es cosa suya. No, eso es entre Luisa y Dios. Hermanos, y así nosotros a veces decimos, yo no voy a predicar, porque ¿para qué voy a predicar si la persona va a seguir en pecado, va a seguir haciendo? Bueno, usted libró la sangre, usted libró su sangre porque usted salió y hizo la obra. Ustedes se acuerdan de los centinelas, ¿no? De lo que dice la palabra. Salga y predique, haga algo, no se quede ahí sentado, hermano. Dios no quiere gente vaga en la iglesia. Dios quiere gente que luche. Dios quiere gente que haga la obra. Y perdónenme que suene así un poquito cruel, no quiero ser cruel. Yo simplemente quiero ver esta iglesia resplandeciente. Yo quiero hacer algo para Dios. Yo quiero que entre todos hagamos algo bonito, que tengamos una iglesia preciosa para el Señor. Pero no podemos venir a dormir aquí. No podemos venir a escuchar un mensaje. Vamos a ver, ¿tuvieron que pelear Gedeón y sus 300, sí o no? Carmen, ¿puedes leer por favor el 22? 7:22. Dice, mientras los 300 hombres tocaban las trompetas, fue tal la confusión que el Señor provocó en el campamento de los medianistas, que se mataban entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bersita y luego hacia Cerera, que es la frontera de Abel Meolá, en Tebat. Ahí, hasta ahí está bien. ¿Qué hicieron los 300? Ellos estaban ahí tocando la trompeta, el cántaro con la antorcha, la quebraban, todo el mundo. Gedeón dijo 300 aquí, yo quiero 100 aquí, 100 aquí, 100 allá. Todos tocando, dice el temor se apoderó de ellos. ¿Y qué hicieron? Ellos estaban dormidos, se sorprendieron. ¿Y qué pasó? O sea, el espanto, imagínense. Ellos pensaron, no, el que tienen ahí cerca lo confundieron con el enemigo. Y entre los mismos madianitas empezaron a matar unos con otros. O sea, el Señor no tuvo que hacer nada. Gedeón básicamente no tuvo que hacer nada. Perdón, el Señor sí hizo, pero Gedeón y los 300 no tuvieron que hacer nada. Ellos mismos se mataron unos a otros, hermanos. A veces nosotros pensamos que la labor que Dios nos manda a hacer es mucha. No, yo sé, Dios para nosotros, o sea, adorar a Dios, nosotros requiere tiempo, sacrificio, esfuerzo, es verdad, pero a veces no es mucho. A veces Dios te pide algo. A veces Dios te pide, mira, haz simplemente lo que tú puedas hacer en el momento, pero no te quedes de brazos cruzados. Yo recuerdo que en mi iglesia había una señora en Santo Domingo. Esta señora estaba en silla de ruedas y esta hermana, pues, yo le cogí mucho cariño, la veía como una abuelita. Y ella lloraba, siempre daba el mismo testimonio, siempre, y precisamente cuando se acercaban jóvenes, daba el mismo testimonio. Ella decía, miren, cuando yo estaba joven, que yo tenía mis 2 piernas buenas,
que yo tenía mis dos manos buenas, que yo me podía mover, yo podía caminar, yo no me interesé. Yo no me predicaba ni yo no me acerqué al Señor. Yo nunca acepté al Señor. Y ustedes saben, y ahora yo me arrepiento porque mis mejores años yo se lo dediqué al mundo. Y ahora que yo estoy en silla de ruedas, que no puedo ir lejos, que no puedo cruzar la calle sola, ahora yo quiero servir al Señor y no puedo. Y nosotros obviamente la amamos y la consolamos y le decimos, sí, hermano, usted puede porque usted está dando su testimonio para que personas como yo no cometamos ese mismo error. Yo tengo mis dos piernas buenas, tengo una boca, tengo mis manos. Yo puedo hacer algo por Dios. No importa, hasta los niños pueden hacer algo por Dios. Todos los hombres pueden hacer algo por Dios, los abuelos, los papás, no importa la circunstancia en la que tú te encuentres, no importa si tú estás enfermo, si tienes problemas familiares, si, por ejemplo, en la casa a veces nuestros esposos, ¿qué hacen? Pues, ¿qué hacen, no? Prefieren a veces a los 100,000, a los 300. Gedeón quería tener a toda su gente, pero no le fue posible. A veces nosotras las mujeres preferimos que el hombre nos traiga a la casa 100,000 a que nos dé los 300. Es lo que le pasó a Gedeón, pero no, hermanos. Nosotros tenemos que conformarnos con lo que Dios nos da y poner de nuestra parte para las cosas que Dios nos ha llamado. Es larga, es bastante largo, hermanos, todo esto. Yo les invito a que ustedes se lo sigan leyendo porque les va a gustar mucho el capítulo 8. Gedeón acabó con todo el mundo, o sea, no dejó a nadie, de verdad. Pero hay algo muy interesante y vamos a ver allí en Jueces 8, 22, 23. Los israelitas dijeron a Gedeón, gobiérnanos tu hijo y tu nieto, pues nos libraste de la mano de Madián. Pero Gedeón respondió, no os gobernaré yo ni mi hijo, el Señor os gobernará. Imagínense, todavía esta gente no habían entendido que fue Dios que libró a Israel de mano de quién, de los madianitas. No fue Gedeón quien los libró. Gedeón jamás hubiera podido. O sea, 300 contra 135, mire, es imposible humanamente hablando. Y todavía entonces esta gente estaba diciendo, gobiérnanos tú. Porque siempre el hombre quiere tener, el pueblo de Israel, no sé por qué, pero siempre se ha obsesionado con tener una cabeza ahí, con tener a alguien visible. No se conformaba solamente con Dios y por eso le venían tantas cosas. Y ojalá, hermanos, que nosotros no sea así, porque nosotros hoy en día tenemos líderes, tenemos presidentes y esa gente resuelven, hacen algo. No, todos se lo roban, todo para su bolsillo. Injusticia, criminalidad y todo lo demás. Y nosotros vemos que los presidentes no resuelven nada. Cada vez que quiere ir uno nuevo, pues salta con una mentiras y más mentiras. Ya nosotros sabemos, cuando hablan de políticos, ese es un mentiroso. Uno lo dice, es un mentiroso. Entonces, hermanos, no confiemos en nadie. Fue muy lindo aquí lo de Gedeón, o sea, de no creerse él la gran cosa, de no creerse que él sí libró a Israel, no, sino que fue Dios. Él dijo, no os gobernaré yo ni mi hijo, el Señor os gobernará. ¿Hay algo con lo que quiero terminar, Josías? Dice que aprendemos de esta historia. Dice, el jefe a quien Dios había escogido para derrotar a los madianitas. Escuchen esto, lo que dice el libro de Patriarcas y Profetas. No ocupaba un puesto eminente en Israel, hablando de Gedeón. No era príncipe, ni sacerdote, no era levita. Se consideraba como el menor en la casa de su padre, pero Dios vio en él era un hombre valiente y sincero. Este hombre Gedeón no confiaba en sí mismo y estaba dispuesto a seguir la dirección del Señor. Dios no escoge siempre para su obra a los hombres de talentos más destacados, sino a los que mejor pueden utilizar. Y nosotros lo sabemos y lo vimos con los 12 discípulos. ¿Eran los 12 discípulos gente de alcurnia? No, eran pescadores, eran gente pobrecita, eran hombres iletrados que no habían estudiado. Esos son la gente que Dios utiliza. Dice, delante de la honra está la humildad, en Proverbios 15:33. El Señor puede obrar más eficazmente por medio de los que mejor comprenden su propia insuficiencia y quieren confiar en Él como su jefe y la fuente de su poder. Cuando yo, Débora, cuando todos ustedes se creen insuficientes, cuando nosotros miramos que yo no puedo hacer nada, o sea, sin Dios yo no soy nada, entonces Dios me va a usar.
Dios se va a glorificar en mí porque yo estoy reconociendo que yo humanamente no puedo hacer nada. Yo no sirvo, hermanos. Yo soy una pecadora. Yo hago algo malo, por ejemplo, pido perdón a Dios y a lo mejor al ratito vuelvo y lo hago. ¿Me entienden? En humanos no se puede confiar, dice la palabra. Maldito el hombre que confía en otro hombre. En el único que yo tengo que confiar es en Dios. Dice, los hará fuerte mediante la unión de su debilidad. O sea, los que se creen, o sea, la insuficiencia, ¿no? Los hará fuertes mediante la unión de su debilidad con su propio poder. Y sabios al relacionar la ignorancia de ellos con su sabiduría. Entonces, Gedeón era un hombre que se creía insuficiente. Gedeón era un hombre que no confiaba para nada en sí mismo, no era una persona altanera, no era orgullosa, no era egoísta en lo absoluto. Fue un hombre dócil que se dejó guiar por Dios. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros hoy en día también nos dejemos guiar por Él. Dios quiere eso, que nosotros vayamos a Él, que nosotros le seamos útiles a Él. La siguiente. Dice que si su pueblo cultivara la verdadera humildad, el Señor podría hacer mucho más en su favor. Pero son muy pocos aquellos a quienes se les puede confiar alguna responsabilidad importante o darles éxito sin que confíen demasiado en sí mismos y se olviden de que dependen en absoluto de Dios. Este es el motivo por el cual, al escoger los instrumentos para su obra, el Señor pasa por alto a los que el mundo honra como grandes, talentosos y brillantes, con demasiada frecuencia que son orgullosos, son presumidos, se creen competentes para actuar sin consejo de Dios. Y Dios no quiere gente así. Dios quiere gente que le obedezcamos, que seamos fieles a Él, que no importa la circunstancia, si estoy enferma, si tengo salud, si estoy triste, ¿verdad? Si estoy alegre, si tengo dinero, si no tengo, que en todo momento yo glorifique a Dios. Dios quiere personas así, Dios quiere personas humildes, y Gedeón era un hombre humilde, muy humilde era este hombre, y miren lo que Dios pudo hacer con él. Y la palabra de Dios nos dice que todo lo que antes fue escrito, ¿para qué cosa? Para nuestra enseñanza fue escrito, ¿verdad? Para que nosotros no cometamos los mismos errores que esta gente cometió. Así que, hermanos, la siguiente poesía es que Dios nos ayude a hacer su voluntad en nuestras vidas. Es mi deseo que Dios nos pueda bendecir grandemente y que podamos meditar en la vida de Gedeón, en lo que Dios hizo con él, lo valiente que fue este hombre que a pesar de que tenía miedo actuó. Que Dios nos ayude, hermanos, a, si tenemos miedo, que actuemos con miedo, que seamos leales a nuestro Dios. Así que Dios les bendiga grandemente y que tengan un resto de feliz sábado. Amén. Gracias, Débora, por el mensaje. Vamos a terminar el servicio de esta tarde ya con las estrofas del número 3.